Doy gloria y honra al Padre por esa fuerte revelación que se hace sobre la palabra de hoy, pues nos revela una verdad que nadie más que su palabra nos puede dar a conocer y que si se tiene la presencia de su Espíritu Santo, es una palabra que va a iluminar nuestra vida, se convierte en luz y la luz ilumina el caminar por el buen camino con Jesucristo. Tenemos que aprender a distinguir nuestra alma con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Son tres cosas que nos componen de manera vital como seres humanos. Y recuerdo mucho que en otro devocional lo había explicado, pero este devocional nos trae una enseñanza para que nos pongamos en contexto. Y es que el ser humano no puede proclamar que es dueño de su destino, ni que puede mandar su alma, porque no es así. Dado a que la vida que se confía en sí misma, se centra en sí misma, se glorifica a sí misma y se justifica a sí misma y se interesa solo por sí misma. O sea que sirve efectivamente al mundo, a la carne y al diablo. El mundo define la libertad como poder hacer cada uno lo que le parezca en su vida, pero ejercer la propia independencia siendo un agente libre en lo moral es como debemos nosotros relacionarnos. Entonces podríamos deducir que si pertenezco a mí misma, por eso hago lo que me parece. Pero hoy, una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional. Le pertenezco a Cristo. Dios define la verdadera libertad como que hagamos voluntariamente lo que Él nos manda hacer, así como al que envió que naciera como Mesías para venir a cumplir un propósito de llamado y salvación, para hacer manifiesta su voluntad, para cumplir con ese plan establecido para el hombre. La palabra que nos acompaña esta mañana quiere justificar cómo nos hizo y que hagamos lo que voluntariamente Él nos exige, depender de Él, de aquel que nos compró a un precio que no fue dinero, pero pasamos a pertenecerle y esa verdad no nos la habían enseñado, pero es lo que hoy la palabra quiere a través de este devocional aclararle. La palabra que nos respalda esta mañana está en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19-20. Dice la palabra: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que debemos glorificar al Señor, porque si bien en la palabra nos enseña que el cuerpo de cada uno de nosotros es como un templo y que en ese templo vive el Espíritu Santo de Dios que Él nos ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Es la relación de este versículo bíblico. Así que revisemos qué cosas nos vienen esclavizando y no podemos dejar. ¿Por qué? Porque no vivo en libertad. Un ejemplo es un acto de fornicación. Te encanta vivir eh, en una relación que no es capaz de cristalizarse.
pero que conviven y comparten como un noviazgo, pero también comparten la cama, la relación sexual. Y qué bien, hoy vives con este o tú vives con esta y si no funcionó, pues chao, mañana vivirá y vendrá otro o otra y pasarla sabroso. Hoy voy a la cama, mañana ya no y paso así el tiempo de la vida. Te pregunto, ¿podrías dejar ese comportamiento fornicario? Y tal vez me dirías, tal vez sí, no sé. Y ahí es donde está la clave. Todo lo que crees que es libertad te está esclavizando. Todo aquel que actúa como su propio Dios está esclavizado a su naturaleza pecaminosa. Así que te cuento que fuimos vendidos en el mercado de esclavos del pecado y Satanás era nuestro esclavista. Por eso Jesús nos compró en ese reino de las tinieblas y nos salvó de nosotros mismos. No nos pertenecemos. Ha escuchado la palabra que dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si bien es cierto, con Cristo estamos crucificados, ya no vivimos más. Él es el que vive en mí, Él es el que mora en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero miremos la explicación de la palabra. El precio por el que fuimos comprados fue por sangre. O sea que sí hay un significado tan profundo de a quién le pertenezco. Porque a ese al que le pertenezco fue el que me rescató de las tinieblas. Pero ya no le sirvo más al enemigo, sino al contrario. ¿Cómo dejo de pertenecer allá? Porque está diciendo, ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Cristo. Por lo que ahí se deduce que pertenezco a Cristo. Tanto usted como yo le pertenecemos. En el primer versículo 19 de esta palabra, lo vemos como ese recordatorio poderoso para aquellos que han decidido seguir a Cristo. Dice una pregunta, ¿o ignoráis de vuestro cuerpo que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y esta afirmación nos hace un hincapié en la importancia de nuestro cuerpo como una parte vital de nuestra fe. Y como creyentes es fácil que nos enfoquemos en el conocimiento y en una comprensión abstracta de Dios. Pasamos por alto el hecho de que nuestras decisiones diarias en lo relacionado a nuestro cuerpo también son parte integral de nuestra práctica religiosa. En la época en que se escribió Primera de Corintios, la mayoría de las personas veían su cuerpo como algo ordinario, incluso sucio, se avergonzaban. Los corintios no eran diferentes. San Pablo esperaba que los cristianos de todo el mundo supieran y creyeran que el cuerpo humano era sagrado y es sagrado, es un santuario donde Dios habita. De hecho, Dios nos da su Espíritu Santo para que habite en nosotros. Y nuestra respuesta debiera ser guardar nuestro cuerpo como algo sagrado, especialmente cuando lo usamos para interactuar con la vista, con el oído o con otras sensaciones mundanas. El conocimiento de este versículo puede tener un impacto transformador en su bienestar, en su vida, lo que usted revelará. El mensaje es profundamente personal porque Pablo le transmitía a los corintios que debían fortalecer y transformar a cualquier cristiano o creyente en cualquier época. Y este versículo nos motiva a eso,
como creyentes a cuidar nuestro cuerpo y nuestro bienestar físico y mental. Pues la salud y el bienestar son ese componente vital de mi relación íntima con Dios. Y es importante considerar cuidadosamente las decisiones relacionadas con mi cuerpo, ya que cuidarlo es guardar el santuario divino, que es nuestro cuerpo. Aprenda desde hoy a amar su cuerpo y a respetarlo. Recuerde, es como si le hubiesen asignado ese cuerpo para cuidarlo y esa es nuestra obligación. También podríamos hablar de este mensaje a partir de cuestiones éticas y morales que implican que nos abstengamos de consumir drogas, alcohol, de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Todo eso son ejemplos de decisiones que reflejan nuestro compromiso con la forma de cómo respetamos y santificamos nuestro cuerpo. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio vida y propósito. Y como tal debemos reconocer que todo lo que tenemos y somos viene de Él, incluyendo nuestro cuerpo y espíritu. Y al reconocer que somos propiedad de Dios, entonces podemos rendirle cuentas y actuar de acuerdo a sus enseñanzas y mandamientos. Ahora sí comprende por qué a muchos no les eh, glorifica la vida, porque les falta reconocer el significado de la grandeza cuando honramos con nuestras acciones y con nuestras palabras a Dios. Y eso es lo que significa este versículo bíblico, que debemos vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, tratando nuestro cuerpo y nuestro espíritu con respeto y evitando que todo aquello que pueda dañarlos sea o forme parte de nosotros. Debemos ser ese testimonio vivo de la gracia y del amor de Dios en nuestras vidas. Mañana continúo porque quiero enseñarles o hablarles sobre 3 formas de libertad que obtenemos cuando le pertenecemos a Cristo. No olvide compartir este devocional. Ayude a que otros puedan edificar su vida. Eso es servirle al Señor. Bendiciones.